Muy buenas noches para todos. Estamos comenzando un tercer programa de este ciclo televisivo que se llama Salto Debate, una instancia para que ustedes en sus casas puedan conocer más en profundidad a nuestros candidatos a diputados por los distintos partidos políticos del departamento. Estamos en una instancia crucial del país donde el próximo 27 de octubre celebraremos elecciones nacionales, una de las más competitivas de los últimos 15 años por lo menos, y allí van a presentarse distintos candidatos que pretenden lograr una banca en el Parlamento. En este caso, hoy nos van a acompañar el representante del Partido Nacional, el contador Rodrigo Boñi, y la contadora Soledad Marazano, representante por el Frente Amplio. Buenas noches a los dos y muchas gracias por estar acá. Antes hacemos la presentación. Soledad Marazano tiene 45 años, es contadora pública de profesión, tiene dos hijas, Sol y Abril. Es edil departamental y ocupó cargos de jerarquía en la administración del intendente Ramón Fonticiella. Actualmente reviste funciones en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y es candidata a diputada por la lista 808 del Frente Amplio. En tanto que Rodrigo Boñi tiene 57 años, es contador público también de profesión, está casado con Alejandra y tienen 3 hijos, Leandro, Manuela y Aparicio. Fue edil y diputado por 10 años y actualmente integra la Corporación Nacional para el Desarrollo y es candidato a diputado por la lista 2004 del Partido Nacional. Muy bien, ya hecha la salvedad y las presentaciones, vamos a comenzar con ustedes. Saben que la dinámica es una presentación de preguntas donde los distintos candidatos tienen 3 minutos para exponer sus ideas y luego 1 minuto de prórroga para dilucidar algún tema que entiendan pertinente sobre esa pregunta en particular. Así que ya entrando al programa vamos a comenzar con la primera pregunta, que consiste en preguntarles a los candidatos cuál sería el primer proyecto que piensan impulsar en el caso de poder acceder a la Cámara de Representantes. Y comienza esta noche el contador Rodrigo Boñi. Muchas gracias. Soledad, Hugo, un gusto, buenas noches a la audiencia. Lo primero, que Salto Grande pague la deuda. A ver, desde, una persona de la casa de donde proviene Marazano, porque si mal no recuerdo fue el diputado Lescano, hace ya como 30 años, presentó un proyecto para que parte de las rentas de Salto Grande se distribuyan en la región. Proyecto que se ha ido sosteniendo en las legislaturas en forma casi permanente. Yo mismo lo presenté con algunas modificaciones, con la impronta personal de cada uno, lo presenté 2 veces. Resultado, ninguno. Nos parece que quizás sea hora de cambiar, buscarle una vuelta. Porque no es fácil convencer al resto del país de que Salto Grande tiene una deuda con Salto. Nosotros los salteños lo tenemos muy claro, sabemos lo que hemos puesto. Salto Grande no nos paga ni siquiera la contribución rural de las tierras que nos inundó. Nos terminó paisajes, pensemos en el Salto Grande en términos turísticos. Pensemos en el microclima y las consecuencias que nos generó. Basta ir a las colas de las pediatrías y ver a todos los gurises con los problemas bronquiales. En fin, hay un sinfín de temas. Algo tiene que volcar Salto Grande específicamente para Salto, porque además esa fue la idea inicial. Bien, lo que estamos pensando ahora es, así como Salto Grande provee energía para algún emprendimiento turístico en su región, que la provea para el parque agroindustrial que se pretende formar allí en la confluencia de las rutas 3 y 31. Que Salto Grande nos baje energía. ¿Esto significa detraer recursos para el país? No. Muchas veces el río está largando agua y no se está generando energía. ¿Es complicado? No. ¿Es posible? ¿Es justo? Sí, es posible y es justo. Y es necesario además, dentro de lo que son las políticas de descentralización, generar incentivos. ¿Qué agroindustria le va a convenir instalarse acá en Salto a 500 kilómetros de donde está?
el grueso del consumo en la región metropolitana y del puerto o aeropuerto uruguayo. Algún incentivo tenemos que brindar y este nos parece que es uno. Nos parece que va a potenciar lo que ya estamos allí con el parque agroalimentario, que ya lleva también sus 20 años, pero que va cada vez más aproximándose, bueno, para el parque, pero pensemos en las consecuencias. Puede ser, por ejemplo, para cámaras de frío, puede ser, por ejemplo, para agregarle valor y a esa hortalizas y verduras, hacerles el congelado y exportarlas incluso. Hay alternativas y allí está el futuro, el desarrollo, el trabajo de los salteños. Por esto es lo que queremos empezar. Muy bien. Formulada la primera respuesta por parte del contador Goñi, le damos 3 minutos a la contadora Marazano. Adelante. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias al contador Goñi por compartir esta instancia con nosotros y gracias sobre todo a la producción de este programa, de este ciclo de debates que nos permite a los candidatos estar expresándonos en una oportunidad más, donde creo que esto lo hace más transparente a quienes nos ponemos y nos enfrentamos a la ciudadanía a través de estas cámaras, porque creo que eso también es de valorar. Yendo un poco a la pregunta y a la primera pregunta que nos estabas planteando, Hugo, nuestro gran proyecto va a ser el programa del Frente Amplio. En este programa está todo lo que nosotros pensamos impulsar, apoyar y llevar adelante en nuestra posible legislatura durante los próximos 5 años. Nosotros nos vemos y nos proyectamos en una labor muy participativa dentro de la Comisión de Presupuesto del Legislativo Nacional, participando y sobre todo abocados a procurar que la distribución de los recursos de nuestro presupuesto nacional sean cada vez mayores para nuestro departamento. En cada una de las instancias, en cada uno de los temas, en cada uno de los elementos que tienen que ver y lo que signifique un mayor bienestar para toda la ciudadanía, para todos los salteños. Creemos que los cambios y la llegada de recursos que ha tenido nuestro departamento en términos de educación, en términos, por ejemplo, de saneamiento, han sido muy importantes a lo largo de estos periodos, pero las realidades van cambiando, las necesidades de los ciudadanos van cambiando y sin duda que hay temas que en la realidad, en esta actualidad de nuestro departamento, es necesario que otros recursos lleguen con más dedicación, por ejemplo, lo que es la vivienda, que entendemos que es un tema que más adelante lo vamos a tratar como algo tan importante que es. Nos vemos llevando adelante una función articuladora o facilitadora también, con la llegada de las políticas públicas a territorio de una forma eficiente, haciendo también esa labor de tratar de no solamente que las políticas públicas lleguen de una forma eficiente al departamento, sino también articulando con ese brazo fundamental que es el brazo ejecutor, que es el gobierno departamental, más precisamente la intendencia. Entendemos que podemos tener políticas públicas nacionales espectaculares, muy buenas, pero si la línea del gobierno departamental no es la misma, quizás no sea lo más beneficioso para los ciudadanos salteños. Viene por ahí nuestra propuesta e insistimos, para nosotros el programa de Frente Amplio es fundamental. Muy bien. Si el contador Goñi quiere hacer alguna alusión, alguno de los temas planteados por la contadora, puede hacerlo. No, por supuesto no vamos a hacer comentarios sobre lo que la candidata a diputado pretende hacer, porque no correspondería. Sí quiero rescatar algo. Concuerdo en el hecho de que tenemos que pelear por más recursos para el departamento desde el presupuesto nacional. Seguramente si nos tocara en esa lucha estaríamos juntos, porque la compartimos plenamente. Tan la comparto que cuando el primer presupuesto que me tocó votar a nivel nacional, que fue en el año 2005, recuerdo que fundamenté mi voto en contra porque dije que no podía votar un presupuesto que no consideraba en absoluto al departamento de Salto. No había en el presupuesto una línea dedicada al departamento de Salto. Y que eso me parecía que no estaba bien y que no correspondía. Naturalmente que la fundamentación fue más larga que estos breves segundos que tenemos acá, pero se ve que fue con tanto ahínco que un diputado del oficialismo me respondió que yo iba lleno de odio y rencor. Y yo creo que no es un tema de odio y rencor, es un tema de justicia, porque son demasiados años de centralismo y de sojuzgarnos a todos los pueblos del interior. Así que vamos a estar seguramente juntos
con Soledad en esa lucha. Muy bien, contadora, ¿tiene un minuto? Y si será importante lo que el contador Goñi está diciendo, que creo que, y venimos escuchando en esta campaña a las elecciones del mes de octubre, cuando candidatos a la Diputación plantean que van a hacer grandes cambios radicales sobre las realidades del país. En realidad, si será necesario los acuerdos y los consensos entre... en primera medida, entre los legisladores del mismo departamento, ya sean de distintos partidos políticos, porque sin esa fuerza que se une y tiene que sonar con una voz más fuerte en el legislativo, y a su vez es necesaria también la unión de fuerzas junto con otros legisladores de la región, porque no es lo mismo la realidad del país al norte del Río Negro que lo que es las situaciones de los uruguayos al sur del Río Negro. Entonces, el tema del acuerdo y de los consensos no solamente van a ser necesarios con los legisladores de nuestra propia fuerza política, sino que también la de los otros. Muy bien. Completada la primera pregunta de este programa, vamos a ir con la segunda y ya metiéndonos de lleno a lo que son los temas que entendimos nosotros que son los más trascendentes de la vida del país. En primer lugar vamos a hablar del empleo y con las preguntas manejamos algunos números generalizados en función de los datos que había dado el gobierno y que había dado el PCNT por su lado con respecto a la cifra de desocupación. Hablaban de que en Salto habría aproximadamente unas 7.000 personas a finales del año 2018 que estaban sin empleo y bueno, un margen importante de personas que podrían estar en el subempleo y el informalismo, que se sumaría a esa problemática. En el caso de ustedes como parlamentarios, ¿cuál sería, no digo la primera propuesta, pero sí de los temas que irían a trabajar para poder ayudar a paliar esta situación? Comenzamos ahora con la contadora Marzano. Nosotros creemos y estamos convencidos que el problema del desempleo es endémico en Salto, por unas cuestiones también de la safralidad que tiene el trabajo en nuestra zona. La desocupación sin duda no nació con el Frente Amplio y de hecho el Frente Amplio desde el inicio de su gestión ha generado 300.000 puestos de trabajo. Yo sé que la oposición dice que están disminuidos en este momento y es verdad, ha disminuido 50.000 la cantidad de puestos de trabajo y eso se debe básicamente a una reducción en el trabajo en el tema de una desaceleración del mercado de la construcción. Y eso es sin duda un lugar fundamental para la generación de empleos y la generación de trabajo. Este tema de la desocupación en realidad es algo que no solamente nos preocupa, sino también nos ocupa, porque hay que reconocer que tenemos problemas y hay que mirar hacia adelante. Sin embargo, en el tipo de política, porque acá empezamos a marcar cuál es la mirada y la mirada que le da el Frente Amplio al tema de la desocupación históricamente y cuál es la mirada que le han dado los otros partidos políticos al tema. Solamente con marcar un ejemplo que fue el cierre de la ingeniería del Espinillar, lo que eso determinó y provocó el cese de hasta 3.500 funcionarios que podían ser permanentes o safrales. En ese momento al gobierno le importó más lo que eran los temas económicos y cuáles eran las ganancias o pérdidas que podía tener la empresa, más que lo que generaba y el problema que generaba en una red social que ya eran también dentro del pueblo de Belén, de Constitución, y todo lo que demás que esos hilos tenían que ver y caían sobre otros asuntos de la población. Ese gobierno de turno entendía que esas pérdidas financieras eran insostenibles, pérdidas financieras en realidad por una mala administración y por la incorporación de cantidad de funcionarios, que eso sí eran los permanentes, que en ese momento entraban por una tarjeta o por recomendación política. Entendemos que eso no era lo mejor, no es lo mejor que podía haber pasado, y en esa década de los 90 la economía crecía, pero sin embargo los salarios prácticamente no crecían. Desde que el gobierno del Frente la economía creció y sin embargo también los salarios y las pasividades crecieron. Creo que ese es un claro ejemplo de lo que nos marcan las diferencias entre la izquierda y la derecha.
Muy bien, contador Rodrigo Goñi, tiene 3 minutos. Gracias. No vamos a hacer 25 años de historia porque es bastante complejo. Pero a ver, ¿de qué vive Salto? Salto vive de lo que vende. Cuando cualquiera se revisa los bolsillos y tiene algún peso, ¿por qué está acá? Porque algo Salto vendió, mandamos mercadería, vino dinero. Si no, el dinero está en el Banco Central del Uruguay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vender más. ¿Qué vendemos? Servicios turísticos, obviamente los servicios del Estado, que por eso el Estado Central nos envía dinero, y productos que provienen de la tierra, alimentos básicamente. Lo que necesitamos es que eso que estamos produciendo se multiplique. El turismo tiene una situación especial porque está vinculado muy a los servicios, lo vamos a ver después. Pero desde el punto de vista de la producción de alimentos, necesitamos multiplicar porque si vendemos más va a llegar más dinero. Y una vez que el dinero llega, entra por la farmacia, el supermercado, la ferretería, por donde tú quieras, pero se distribuye y de eso vivimos. ¿Por qué no estamos produciendo más? Bueno, tenemos que cambiar la ley que incentiva la inversión. Es un absolutamente desconocimiento de cómo funciona el país. Mira, se han prohijado mediante ese sistema de inversiones varios miles de millones de dólares en los últimos 20 años, 25. Sin embargo, la inversión netamente agropecuaria, aquella que empieza a generar la producción, que luego que empieza a caminar y da trabajo a todos, esa solo ha invertido un 10%. ¿Por qué? Porque está mal encanada. Tenemos que focalizar el incentivo al desarrollo de la producción específicamente. Y eso la ley actual no lo está cumpliendo. Por ahí vamos a cambiar. Porque una vez que tengamos esos se derraman en el cinturón hortícola y frutícola que tenemos en la vuelta de la ciudad, donde decenas de miles de personas encuentran su trabajo. Y se va más adentro en los campos. Allí está la llave para desarrollarnos. Porque no queremos que esto se transforme en una discusión de historia. Queremos que esto se transforme en una discusión hacia el futuro. Porque ¿de qué vale entrar a decir, bueno, se perdían millones de dólares y hubo que cerrar Espinillar y no pudimos cerrar ANCAP entonces porque se perdieron 800 millones de dólares? Creo que esa discusión es absolutamente inconducente y no vamos a entrar. Apostamos al desarrollo salteño, apostamos a la inversión en el departamento. El presupuesto nacional es una pata, las leyes que incentivan la inversión son la otra pata y hacia allí va nuestro trabajo. Muy bien, contadora Marazano, tiene un minuto si quiere. Yo creo que la historia claramente ha demostrado cuáles son los dos modelos del país, de país que queremos, lo que quiere el Frente Amplio y lo que marcan algunos partidos políticos de la oposición. Si el mercado no hubiera arreglado dinero en el caso, por ejemplo, de Cítricos Salteña, y mirando a futuro, mirando de las cuestiones que este gobierno del Frente Amplio viene haciendo, se hubiera complicado bastante el tema del trabajo y la desocupación en nuestro departamento. Sin lugar a dudas que por el caso de que el Estado es el sostén también de la economía, pero nada que sea un asistencialismo que se dé a lo largo del tiempo y que no dé los resultados que se está buscando al momento de incidir de alguna forma u otra en este caso. Hablo de Citrícola Salteña porque es uno de los casos que, para no cortar la cadena de producción y del trabajo de la actividad económica y productiva que genera miles de puestos de trabajo, se ha generado un fondo en el cual se ayuda en un momento complicado de la producción para que esto no siga sucediendo. Bien, contador Goñi, tiene un minuto, si usted desea hacer una alusión. Concuerdo con Soledad también en que tenemos diferencias conceptuales absolutas. Sostener que el Estado es el sostén de la economía es exactamente al revés de lo que yo creo. Creo que no existe Estado sin una economía que lo sostenga. Somos todos nosotros con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, que sostenemos al Estado, no el Estado que nos sostiene a nosotros. Claro que partimos de bases conceptuales distintas, naturalmente. Pero además sostengo, si nosotros pretendemos desarrollar la economía, si pretendemos que haya inversión, tenemos que asegurar que haya rentabilidad, que haya retorno, que las empresas puedan prosperar, porque si no, nadie pone capital si no es para ganar. Esa es una definición también que tenemos que entender. Y si nadie pone capital en riesgo para ganar y eventualmente perder, porque ese es el riesgo, tampoco hay trabajo. Muy bien, completada la segunda pregunta por parte de los dos candidatos. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos con el tercer programa de este ciclo televisivo llamado Salto Debate. Ya volvemos.
Llegué a la pinturería de Aguiñagalde y me atiende su personal capacitado y con años de experiencia. Me informan de excelentes promociones como Cielo Raso Profesional Tersuave, los 10 litros, 690 pesos. Membrana en pasta Tercinol, los 20 kilos, 2.260 pesos. Impermeabilizante Tercitech, los 20 kilos, 3.250 pesos. Pintura para piscina Tersuave, 20 litros, 6.590 pesos. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si pensaste en seguros, Mapfre Salto te ofrece un asesoramiento integral. Seguros de automóviles, hogar, comercio, rurales, embarcaciones, garantía de alquiler para inmuebles y mucho más. Informate sobre nuestra promoción Fiesta de Autos, 15, 25 y 35% de descuento en pólizas básicas, robo e incendio y Total 2.0. Contratando la póliza de seguro Total 2.0 para tu auto y Hogar Plus para tu domicilio, en caso de siniestros no pagás el deducible en el auto. Mapfre Salto, Uruguay 292. So when you're ready to change your mind, I'll be here just to kill in time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Salto Grande, la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina, ha puesto en marcha un plan estratégico a 30 años para extender la vida útil del complejo, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad. Se trata del proceso más importante desde su construcción, dada la magnitud de la inversión y los resultados esperados. La solidez y confiabilidad demostrada año a año a través del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la optimización de equipos han convertido a Salto Grande en un ejemplo a nivel mundial, destacándose por su excelente mantenimiento y su alto índice de disponibilidad. Continuando por el camino de la superación, Salto Grande inicia el proyecto de renovación y modernización mediante una inversión que podrá alcanzar los $1.000 millones y que representa una oportunidad histórica para la refundación de esta gran obra binacional, garantizando a las futuras generaciones el aprovechamiento de esta gran fuente de energía limpia y sustentable. Salto Grande, energía para el futuro. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Promociones de electrodomésticos en Cosalco.
Heladera frío húmedo, 210 litros, 10.383 pesos. Smart Agua de 32 y 40 pulgadas, cuotas desde 1.550 pesos. Participá de la ruleta aniversario. Ganate órdenes de compra, carritos y una moto 0 kilómetro. Cosalco, ventas para todo público, tarjetas y créditos. Muy bien, comenzamos con esta segunda parte del ciclo televisivo llamado Salto Debate, un programa donde los distintos candidatos a diputados de nuestro departamento vienen a exponer sus ideas para que ustedes los conozcan en profundidad y puedan tomar una decisión correcta el próximo 27 de octubre, conociendo las ideas y propuestas de cada uno de ellos. Un agradecimiento especial a Canal 4 de Cablevisión Uruguay. Este programa también se emite por el canal 718 de HD y por Vera TV, donde nos pueden ver en todo el país. Esta noche estamos compartiendo este ciclo con la contadora Soledad Marazano, candidata a diputado por la lista 808 del Frente Amplio, y el contador Rodrigo Goñi, candidato a diputado por la lista 2004 del Partido Nacional. Muy bien, vamos a retomar las preguntas entonces. Hablamos del primer proyecto que presentarían cada uno, hablamos del problema del empleo y ahora vamos con otro de los temas más urticantes que se han tratado en los últimos tiempos, particularmente en nuestra sociedad, que es el tema de la seguridad. Bien, según una información brindada por el Ministerio del Interior, en el primer semestre del año 2019 hubo un aumento en Salto en las denuncias de rapiña con respecto al mismo periodo del año 2018 del orden del 70%, además de que se dio a conocer que en Salto hay un promedio de denuncias por hurto que llegan casi a las 20 denuncias diarias y otro tipo de problemas. La jefatura de Salto cuenta con alrededor de 600 efectivos policiales y bueno, siempre las autoridades lo que dicen es que tratan de gestionar lo mejor posible la situación de inseguridad que muchas veces los abruma. En este caso le planteamos a los candidatos cuál sería la postura que tomarían ellos en el caso de llegar al Parlamento para poder ayudar a paliar esta situación, y comenzamos con el contador Rodrigo Goñi. Adelante, tiene 3 minutos. Bueno, el problema sin duda es terrible, lo sufrimos. Yo voy a hablar especialmente de lo que estamos proponiendo como reforma constitucional, porque creemos que son 4 medidas que van a colaborar muchísimo en solucionar el tema. No a solucionarlo del todo, que eso no va a ser posible, creo que nunca, pero sí van a ayudar a que tengamos más seguridad. 4 medidas que se van a plebiscitar y que usted, amigo oyente, que está escuchando y viéndonos, tendrá que resolver. Cumplimiento efectivo de las penas. Ustedes saben que hoy alguien tiene una condena, 5, 6, 7 años, por distintos mecanismos, al año, año y medio está libre. No. Si un juez dio 7 años, 8 años, debe cumplir la pena íntegra antes de salir. Segunda medida, reclusión permanente revisable, la cadena perpetua, revisable. ¿Por qué? Bueno, porque puede haber errores y porque puede haber chance de que el sujeto se rehabilite para integrarse al seno social después de determinado lapso, pero algunas delitos aberrantes que se están cometiendo hablan a las claras de que hay una patología en ese ser humano que es muy difícil que pueda reintegrarse a la sociedad. Entonces, el proyecto prevé que le podrán dictar reclusión permanente y a los 30 años un equipo de gente con sabiduría suficiente como para analizarlo resolverá si debe seguir cumpliendo pena o quizás pueda rehabilitarse e ingresar al seno social. Allanamientos nocturnos. Esta es una medida en que además fue propuesta por el gobierno, lo recuerdo cuando yo era diputado. Los allanamientos nocturnos están prohibidos por la Constitución de la República. Estamos de acuerdo en que hay que solucionar ese tema porque buena parte del delito vinculado al narcotráfico ocurre en la noche y muchas veces con hogares involucrados. De manera que levantemos esa prohibición que la Constitución tiene y permitamos que, con debida autorización de la justicia competente, la policía pueda hacer allanamientos nocturnos. Y por último, ayudar a afirmar el concepto de seguridad a la policía, que la vemos desbordada, que vemos las situaciones por las que está pasando, donde hay barrios que se vuelve absolutamente difícil, donde la Guardia Republicana no está dando abasto y donde nosotros pretendemos crear una Guardia Nacional a partir de un mínimo de 2.000 efectivos militares
que ayuden y colaboren con la policía a afirmar el principio de autoridad y de respeto. Porque esto está fuera de madre, se nos fue de cauce. Y la policía notoriamente no está dando abasto. Y nosotros tenemos gente especializada en el manejo de armas, en el concepto de autoridad y de obediencia de órdenes, y la podemos perfectamente reciclar para colaborar con la policía. Nos parece que son 4 medidas que lo vamos a resolver en un plebiscito el 27 de octubre y que van a ayudar a colaborar en tener mayor seguridad. Muy bien, contadora Marzano, tiene 3 minutos para exponer. Primero de todo, los números planteados en la pregunta no coinciden con los datos que tenemos actualmente al día de hoy. Al día de hoy, 23 de septiembre, si hablamos a la misma fecha del año pasado, el aumento fue el 41,55%. En las rapiñas en Salto. En agosto ha disminuido un 14,29% y en septiembre también disminuyó un 25% en Salto. En general sí ha habido un aumento, pero no en la forma que está planteada en la pregunta, y no es por minimizar la problemática, porque entendemos y porque además sabemos que es un tema muy sensible y que estamos todos dentro de una sociedad que nos puede tocar a todos los uruguayos, a todos los salteños. Pero este no es un tema privativo del Uruguay. En América Latina, el Uruguay es uno de los países más seguros. Salto no está aislado en el país y el país no está aislado de la región y menos del mundo. Entonces, la cantidad de situaciones que se vienen dando con la evolución del tiempo y con la evolución de la sociedad y la forma de ver el mundo han cambiado, y sobre todo las distintas formas de inseguridad también han cambiado. De todas formas, nosotros queremos que se ha hecho mucha cosa en la seguridad. Ahora tenemos una policía a nivel nacional que probablemente es la policía más profesional que se ha visto en los últimos años en la historia moderna, por decirlo de alguna forma, de nuestro país. La inversión magnífica que se ha hecho en tecnología, en capacitación, en infraestructura, en inteligencia, en equipamiento, en el aumento de sueldos, de salarios de los policías y de los funcionarios de la policía, es algo que no sucedía antes. A ver, la policía antes salían a patrullar y tenían chalecos vencidos, hacían colecta para el combustible y para las municiones. Eso es algo que en este momento no se está viendo. Eso tiene que ver también la forma que tenemos que atacar este tema, atacarlo en un buen sentido, la forma que tenemos que poner por delante la mira, es porque han cambiado las formas delictivas en estos tiempos. O sea, en los últimos años el crimen organizado y el narcotráfico fueron factores que hace 8 o 10 años eso no existía, no lo teníamos en nuestra sociedad. Era algo que lo veíamos quizás solamente en las películas, pero que no estaba impuesto en nuestra sociedad. A ver, las líneas de trabajo que nosotros pensamos sobre el tema de la seguridad es el combate y una firme combate a la delincuencia, el reducir el número de armas y sobre todo también cambiar que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior. Esos son temas que, sobre todo esto de sacar las cárceles del Ministerio del Interior, que es una política en esa escalada represiva que tenía el Uruguay en el año 71 con esas políticas de Pacheco Areco. Muy bien, contador Goñi tiene un minuto para hacer una réplica. ¿Sí? Gracias. De lo que la policía no tenía antes podemos hablar un montón, y de lo que tiene ahora también. Enhorabuena si ahora está mejor equipada. También es cierto que antes no había los problemas de seguridad que tenemos hoy en día. Hoy nos sentimos asolados por la inseguridad, cosa que antes no ocurría tampoco. Pero además creo, de estas medidas que yo mencioné antes, que tenemos que contribuir a afirmar el respaldo a la policía. Tenemos que contribuir a que el andamiaje legal respalde el accionar policial. No podemos seguir con una policía de rehén de cánones que no se ajustan a la realidad del mundo y del Uruguay y de nuestro departamento que vivimos hoy. La situación está absolutamente fuera de control y tenemos una policía que duda en si puede reprimir, que duda en los medios a reprimir, que tiene temor a que la respuesta judicial por una represión bien hecha sea perjudicial para sí misma. Eso también es parte de lo que tiene que cambiar. Muy bien, contadora Marzano. Sí ha cambiado la realidad y se ha cambiado el mundo, que en materia de seguridad
en ninguna parte del mundo. Se trata de estas medidas que es lo que quiere el Partido Nacional y que está llevando adelante con esta reforma o queriendo tratar la reforma constitucional con respecto a la seguridad. Yo no siento que vaya a vivir sin miedo si se militariza la policía, si se hacen allanamientos nocturnos de hogares o si se generan penas de cadena perpetua. Discrepamos y tomamos distancia con ese enfoque que es una de las propuestas básicas en este momento de la derecha. En realidad hemos escuchado a la calle Pou a hablar sobre el tema de repartir armas a los ex trabajadores de la policía con cierta laxitud en el uso de ellos, y también hemos escuchado hablar que los retirados militares también van a tener y se van a involucrar con el tema y el uso de armas. ¿Qué genera eso? Más inseguridad, y entendemos que es una involución notable en nuestra sociedad. Muy bien, completada esta pregunta urticante, si las hay, por el tema que implica y por lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad, y que reconocemos en algunos casos el tema de quizás los números expuestos en la pregunta no coinciden en el término de porcentaje, aunque sí hubo un aumento significativo y preocupante. Habría que revisarlo, y le agradezco la anotación a la contadora Marazano. Bien, vamos a la cuarta pregunta, y es el tema de vivienda, el que nos convoca en este caso, un problema importante a nivel país, pero en Salto particularmente. Hace poco tiempo hubo un relevamiento que hablaba de que había 27 asentamientos irregulares registrados por la Agencia Nacional de Vivienda. Estamos hablando de fines del año 2018, y la Intendencia no solo lo reconoció, sino que dijo que había más de 1.320 familias en ese entonces que vivían en esos lugares, atravesando todo tipo de situaciones, además de los problemas que existen muchas veces para poder acceder a una vivienda, en muchos casos a través de la falta de ayuda estatal o de los problemas que puedan surgir en esos casos. La pregunta para ustedes es: ¿qué piensan hacer al momento de tener que atender esta problemática? Y en este caso comenzamos con la contadora Marazano. Muy bien, muchas gracias. En realidad, cuando cada pregunta está planteada como qué pensamos hacer nosotros desde un lugar en el Legislativo Nacional, es bravo pensar que vamos a llegar con soluciones mágicas a la población, y que reitero que eso no está bueno, hacerle creer a los ciudadanos salteños que siendo un diputado vayamos a llegar al Legislativo y vayamos a proponer todo lo que se está prometiendo por ahí, y que vayan a hacerse los cambios mágicamente. En el tema de los asentamientos entendemos que es una realidad y es una problemática que en realidad es de mucho tiempo atrás en nuestro departamento. Dentro del programa del Frente Amplio está un capítulo muy importante con respecto a esto, donde se habla que la política de la vivienda y el hábitat es de fuerte prioridad para la política y presupuestalmente. Se va a dotar de un presupuesto mucho mayor a lo que se venía presupuestando hasta el momento, con un énfasis necesario para garantizar los derechos esenciales y esa sinergia que genera también vivir en unas condiciones poco dignas, que está enrabada en una cantidad de cosas como pueden ser la salud, el cuidado, la educación, el trabajo, la seguridad. El tener un lugar digno donde vivir en un ambiente que esté cuidado genera también otra forma de vivir y una forma de llevar a cabo una vida más digna. En realidad también entendemos, porque no lo podemos tampoco aislar de lo que son las políticas nacionales, por más que esto sea una política nacional de las viviendas, pero vuelvo a repetir lo que dije en un principio: si la política nacional puede ser fantástica, maravillosa, pero bajada a territorio y no tenemos esa fuerza que vaya por la misma línea del gobierno nacional, nada se puede, nada se crea. El tema de aterrizando en Salto, el tema de los asentamientos, ha variado notoriamente el concepto de los asentamientos en los últimos 10 años. Antes existía el programa de integración a los asentamientos irregulares, que tendía a ordenar urbanísticamente los lugares donde antes se establecían poblados en forma irregular. Caso concreto en Salto, que son dos barrios que históricamente existieron, que es tanto el Lazareto como el barrio Caballero. Lazareto fue uno de los que fueron urbanizados
en la época de Malaquina y después el Caballero Viejo, que en realidad hasta el día de hoy sigue siendo un asentamiento donde sin duda que hay que intervenir. Creo que me quedo con un ejemplo notorio que fue el caso del gobierno departamental de anterior del Frente Amplio, donde los asentamientos bajaron en proporciones bastante interesantes, pero después, con la llegada del gobierno colorado, eso se perdió, fue en aumento, porque la misma importancia que le damos los frente amplistas no se lo dieron después. Muy bien, contador Goñi tiene 3 minutos para exponer sobre el tema. Tema complejo si los hay. La vivienda hoy es absolutamente inaccesible para la inmensa mayoría de la gente del país. Los salarios nacionales no pagan una vivienda, lamentablemente, pero esa es la realidad. De manera que el asentamiento es obviamente lo que nos ocupa de la escala más baja de nuestra sociedad, los que menos ingresos tienen. Allí creo que tiene que haber, sin duda, políticas específicas. En el Partido Nacional hubo una política muy específica y muy cuestionada en su momento, que fueron los núcleos básicos evolutivos, donde con muy poco esfuerzo económico de la familia se podía ingresar a un terreno donde había una construcción firme que tenía un baño, una cocina y una habitación, y que le permitía a esa familia ir evolucionando para luego, con su propio esfuerzo y trabajo, ir desarrollándola. Allí tenemos los barrios del Calafí, allí tenemos el Santa Cecilia y todos los demás que están frente al Donatello. De manera que es posible, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que los recursos no son infinitos. El Estado no todo lo puede. Decirlo es mentirlo. De manera que dentro de esa estrechez tenemos que dar soluciones, y nosotros pensamos que esas son las soluciones accesibles, donde además debe haber, naturalmente, colaboración con la Intendencia. A ver, el último que en Salto compró tierras para urbanizar fue Malaquina, y terminó su periodo en el año 2005. En realidad las compró en el 98, si mal no recuerdo. Hace 20 años que la Intendencia de Salto no tiene carteras de tierras compradas. Tiene que haber además un mayor desarrollo de el sistema cooperativo, lo que es FUGBAN, lo que es MEVIR, donde los propios involucrados con su trabajo van pagando, y luego tener una cuota acorde a sus posibilidades, en donde tendrá que necesariamente haber un fuerte subsidio estatal. Pero naturalmente, cuando hablamos de subsidios estatales, hablamos de límites, porque el Estado toma de nuestros impuestos para hacer las cosas, y ahí sabemos que la frazada es corta. De manera que la política es clara, se va a trabajar arduamente para que no tengamos ciudadanos, compatriotas, viviendo en esas condiciones de calamidad, porque no se las puede definir de otra manera, pero tengamos en cuenta los límites que la realidad importa. Muy bien. Contadora Marazano tiene un minuto si quiere hacer alguna alusión. Sí, está bien. En realidad a la gente no se la puede echar a la calle cuando están haciendo una apropiación indebida, y eso está de más. El tema es generar las posibilidades de que puedan vivir en lugares dignamente, y eso está en el rol del Estado. Ahí es donde tenemos diferencias de modelo de país, porque entendemos que el mercado, obviamente que el mercado, si nos basamos, como lo está planteando claramente en este momento el contador Goñi, entendiendo que nos tenemos que adecuar a la economía, y yo entiendo que el Estado es el que debe de preocuparse por las formas de vivir de la gente y de que sea de la mejor forma y de una forma digna. Porque si no, sin embargo, no tendríamos, por ejemplo, algunas clínicas en el interior del departamento y asistencias de salud en el departamento, porque eso no reditúa. No tendríamos asistencia en la vivienda a personas que lo necesitan, porque eso no reditúa. Entonces ahí tenemos distintas formas de modelo de país cuando vemos que todo tiene que tener rédito y no tenemos que entender las necesidades de la población. Muy bien, contador Goñi. A ver, como no voy a decir que la contendiente actual pone palabras que yo no dije, voy a precisarlo. Yo hablo de MEVIR. MEVIR es una política creada por gente del Partido Nacional hace más de 50 años, en donde hay aportes de la gente trabajando, hay aportes del Estado, y hay un 40% de los recursos que lo aportan los propios productores rurales que se vuelcan a MEVIR. Es una política social muy clara. Los núcleos básicos evolutivos, a mí me gustaría tener un conteo, nunca me tomé el trabajo de hacerlo, pero yo creo que debe haber construido más viviendas
en núcleos básicos evolutivos en Salto, el Partido Nacional, que cualquier otra administración que haya venido después. Y esto que el actual, como partido, lleva 15 años. Estoy seguro que tenemos más viviendas construidas. Entonces, ni tanto ni tampoco. La realidad indica que lo debemos hacer, lo queremos hacer, nuestra historia indica que lo hemos hecho, pero estamos diciendo que límites, lamentablemente, todos tenemos. Muy bien, completada esta pregunta, vamos a ir con una quinta pregunta con respecto al tema de la educación. Y dice así la pregunta: Salto ofrece una oferta educativa amplia y rica en contenido, pero se habla de que puede ser una ciudad universitaria. Dentro de todo, hay quienes cuestionan un poco ese concepto. ¿Qué es lo que le haría falta a Salto para potenciarse como polo educativo regional y como ciudad universitaria? ¿Más carreras completas, mayores sinergias entre las universidades públicas y privadas, campus en común, más recursos? ¿Qué, a juicio de ustedes? Comienza el contador Rodrigo Goñi. Bueno, no es un tema sencillo cómo se capta estudiantes por parte de las universidades. No lo es en ningún lado, ni siquiera en los países ricos, que compiten fuertemente entre las propias universidades para obtenerlo. Yo creo, y en esto voy a hablar por mi experiencia, a mí me tocó ir a estudiar a Montevideo y una falencia muy grande y diferencia que tenemos con Montevideo es el trabajo. La gente humilde estudia trabajando. Y en nuestro departamento es muy difícil trabajar, mucho más estudiar. Creo que por allí tenemos que buscar alternativas de trabajo para quienes están estudiando. Pero eso significa, naturalmente, además de eventuales incentivos que ya existen a través de la ley de trabajo juvenil, etcétera, quizás se pueda profundizar en algún aspecto de ese tipo, pero necesariamente necesitamos un salto distinto. Necesitamos un salto creador de oportunidades de trabajo. Yo creo que este compromiso que ha asumido nuestro candidato en relación a generar finalmente el transporte fluvial por el río Uruguay con el debido bypass o lo que haya que hacer en Salto Grande para salvar ese problema, creo que eso es parte del camino para que haya un enorme desarrollo en nuestra ciudad y eso va a potenciar servicios, va a potenciar emprendimientos, va a haber puertos secos, va a haber un montón de cosas que van a permitir que de a poco Salto se vaya desarrollando. Y una vez que tengamos desarrollo, yo te puedo asegurar que los estudiantes vienen como mosca, porque los estudiantes quieren estudiar para trabajar. Ahora, si la alternativa que Salto le da es nula, difícilmente tengamos la capacidad de imponernos como ciudad universitaria, que increíblemente, y gracias a nuestros anteriores, nuestros ancestros, que lograron desarrollar esta ciudad, la tenemos en ciernes, pero finalmente tenemos la Universidad de la República, la Universidad Católica y parte de lo que es la Universidad ORT. De manera que Salto está muy bien encaminada. Hay que desarrollar más todo el tema que tiene que ver con la universidad para educadores, sin duda. De una vez por todas tenemos que tener ese aspecto solucionado, dejarnos de discutir si el cogobierno sí, si el cogobierno no, y pensar en el objeto de tener un modelo universitario para los educadores, porque si no vamos a tener falencias de todo tipo y vamos a seguir discutiendo sobre lo anecdótico y no sobre lo trascendente que es tener educación de calidad que sirva a nuestros jóvenes, porque en definitiva, yo mucho más que ella, pero nos estamos yendo, el problema son los que vienen. Muy bien. Contadora Marazano tiene 3 minutos para exponer sobre el tema. Muy bien, muchas gracias. En realidad, desde mi punto de vista, Salto ya es una ciudad universitaria consolidada y no podemos hablar de otra forma de Salto cuando hablando de una forma urbana y académicamente está consolidada esa forma de vivir que tenemos los salteños en base a los temas de la universidad. En realidad, hablando académicamente, ¿no? Ha tenido un desarrollo muy importante las áreas universitarias. Basta con entrar a la página web del CENUR y ahí vemos una amplia gama de posibilidades de estudio que tienen los estudiantes que tienen ganas de hacerlo y que tienen todo el ímpetu de planificar su futuro y de ir organizándolo, donde en realidad se ven también algunas carreras y tecnicaturas que son exclusivas de Salto y hay otra cantidad que también el inicio lo pueden comenzar acá,
terminándolo en cualquier otro lado. Las carreras que son posibles hacer en su totalidad, existe que pueden iniciar, la pueden hacer durante todo ese año también. Entendemos que y vemos mucho a los jóvenes trabajando también, no solamente para poder costear, sino también para empezar con sus primeras experiencias laborales, cosa que el gobierno, este gobierno del Frente Amplio, ha tomado medidas y ha llevado políticas adelante que estimulan a tomar a esos chiquilines que como su primera experiencia laboral también le generan algún otro de beneficio para quienes así lo tomen. Entendemos que además hablando de cantidades de posibilidades para estudiar, la Universidad de República, además de la Universidad de la República, funciona a pleno el campus de la Universidad Católica, también está la ORT, que tiene áreas también de estudio, el CERP, el Instituto de Formación Docente, conforman servicios de niveles terciarios que son fundamentales en nuestro departamento para no solamente que los jóvenes o no tan jóvenes de nuestro departamento, sino que también de la región, que vienen del este, que vienen del centro del país, sino que también los que cruzan el charco. Entonces esto se transforma en algo binacional, donde es de ida y vuelta, que van y que vienen. Pero sin duda que esta es una región consolidada, hablando de la universidad. Muy bien, contador Goñi, tiene un minuto si quiere hacer alguna alusión. No son alusiones porque me parece que vamos por caminos muy similares y conceptos muy similares. La educación no da para jugar ni para pelearnos por ella, nos tenemos que pelear por tener una mejor educación. Y creo que las ideas básicas están y creo que se va a lograr. Es necesario que haya un gran acuerdo, pero es necesario que haya un gran acuerdo que permita grandes líneas que se sostengan. Las famosas políticas de Estado en la educación son fundamentales. Si vamos a estar peleando por cooptar el poder, si vamos a estar peleando por quién tiene incidencia en la educación para de esa manera, de una manera casi gramsciana, terminar incidiendo en la mente de los estudiantes, y bueno, seguramente vamos a ser enfrentados. De manera que apostemos por lo que importa, que es por mentes libres, bien preparadas, con capacidad de ver el futuro y de hacerse un camino propio. Muy bien, contadora Marazano tiene un minuto si desea tomarlo. Sí, en realidad compartimos que el tema de la educación no es algo que nos pueda poner en contraposición, porque es algo que todos queremos. Desde mi parte, como hija de la educación pública, donde el Estado, donde la educación pública mismo me ha dado no solo la escuela, el liceo, sino la universidad, participando, estando y no teniendo que pagar durante toda la carrera. Y eso es algo que los uruguayos lo tenemos que valorar y valorar mucho, porque ahora hablan como gran desarrollo de la educación el tema en Chile, pero sin embargo en Chile todo lo que se debe de pagar o hasta endeudarse las familias para que los gurises puedan estudiar. En nuestro país eso no sucede. Tenemos también, en el caso de que fuera necesario, becas estudiantiles, hogar universitario en Salto, que creo que eso hay que valorarlo y mucho. Muy bien. Cumplida esta pregunta y esta etapa del programa, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Salto Debate. Ya volvemos. I need a personal chance. Oh, baby, let me show you.
promociones en la mueblería de Cosalco. Ropero 6 puertas más 3 cajones, cuotas de 866 pesos. Juego de comedor 4 sillas tapizadas, cuotas de 895 pesos. Living Armonía 3 más 1 más 1, cuotas de 839 pesos. Participá de la ruleta aniversario. Ganate órdenes de compra, carritos y una moto 0 kilómetro. Cosalco, ventas para todo público, tarjetas y créditos. Salto Grande, la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina, ha puesto en marcha un plan estratégico a 30 años para extender la vida útil del complejo, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad. Se trata del proceso más importante desde su construcción, dada la magnitud de la inversión y los resultados esperados. La solidez y confiabilidad demostrada año a año a través del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la optimización de equipos han convertido a Salto Grande en un ejemplo a nivel mundial, destacándose por su excelente mantenimiento y su alto índice de disponibilidad. Continuando por el camino de la superación, Salto Grande inicia el proyecto de renovación y modernización mediante una inversión que podrá alcanzar los $1.000 millones y que representa una oportunidad histórica para la refundación de esta gran obra binacional, garantizando a las futuras generaciones el aprovechamiento de esta gran fuente de energía limpia y sustentable. Salto Grande, energía para el futuro. Si pensaste en seguros, Mapfre Salto te ofrece un asesoramiento integral. Seguros de automóviles, hogar, comercio, rurales, embarcaciones, garantía de alquiler para inmuebles y mucho más. Informate sobre nuestra promoción Fiesta de Autos, 15, 25 y 35% de descuento en pólizas básicas, robo e incendio y Total 2.0. Contratando la póliza de seguro Total 2.0 para tu auto y Hogar Plus para tu domicilio, en caso de siniestros no pagás el deducible en el auto. Mapfre Salto, Uruguay 292. Hoy quiero contarte de 3 opciones que Cerámicas Aguiñagalde tiene para vos. Un práctico mueble para baño, muy elegante, con o sin espejo. A tu elección, desde 6.150 pesos. Cabinas de duchas curvas o rectangulares, con o sin piso, para darle un toque elegante a tus baños. 7.030 pesos. Y por tiempo limitado, porcelanato beige pleno, pulido, 60 por 60, a tan solo 592 pesos. Date una vuelta por el showroom de Aguiñagalde, en Viera y 8 de octubre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones. Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte. Más rápidos, cómodos y sencillamente increíbles. Recibimos una amplia gama de case en diferentes colores, formas y texturas. Contamos con todos los accesorios que estás buscando y lo más importante, te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Muy bien, volvemos con este nuevo bloque de Salto Debate, un ciclo televisivo donde los distintos candidatos a diputados de nuestro departamento presentan sus ideas y propuestas para que ustedes en sus casas tomen nota y luego a la hora de decidir tengan en cuenta las propuestas e ideas de cada uno para poder hacerlo. Vamos ahora con 3 temas importantes que nos quedan por este bloque.
Vamos a hablar de temas de salud, de la producción y del turismo. Pero vamos a empezar por el tema de la salud. El Hospital de Salto tiene más de 70.000 usuarios y el centro médico alrededor de 60.000. Sin embargo, en los dos centros de salud siempre el común denominador de los usuarios es el mismo: las demoras en las atenciones, las faltas de especialistas, los distintos problemas que los aquejan en cierta medida. ¿Cómo pretenden ustedes, y la pregunta para los candidatos es, cómo pretenden ustedes en caso de llegar al Parlamento tratar de trabajar con esta problemática y con los distintos involucrados en estos temas? Para esto vamos a comenzar con la contadora Soledad Marazano, candidata a diputada por el Frente Amplio. Adelante. En realidad, una vez más, parece como que vamos a hablar de soluciones mágicas. Además de todo, desde mi punto de vista, la pregunta está cargada de subjetividad cuando se hablan de las quejas de los usuarios. Puede ser que hayas escuchado y que algún problema exista, o que haya escuchado quien haya planteado la pregunta, pero generalmente y mayormente ese tipo de problemas depende del propio sistema. Yo creo que desde que está implantado el Sistema Nacional de Salud, que garantiza a cualquier trabajador y a todos los jubilados el acceso a ACE, lo cual el Estado paga, o el acceso a alguna mutualista, la mutualista local en realidad, que también el Estado paga, estamos universalizando un servicio que de otra forma no se había hecho. Si hay algo que en realidad fue revolucionario en estos gobiernos del Frente Amplio, fue este acceso a la salud de una forma universal, que todos tienen el acceso y todos lo hacen de una forma y de la igual forma, ya sea si ganas más o si ganas menos, pero todos tenemos el acceso a todos los servicios de una forma igual. Antes la atención gratuita en la salud pública dependía que el interesado justificara su pobreza, o sea, tenía que demostrar que realmente era pobre para que lo puedan atender en la salud pública. Era algo así como un carné de asistencia, que le decían un carné de pobreza. En este momento nadie quiere volver a esa indignidad, si le podemos decir, que no lo es, era una situación que había que enfrentarla. Por eso es que algunos que no queremos que ese modelo de país, y ahí volvemos a hablar de los modelos de país y lo que el mercado, que en realidad el mercado define el acceso, solo acceden, cuando el mercado define el acceso, solo acceden los que pueden pagar. Y es lo que nos alejamos, los frenteamplistas nos alejamos de hablar de un mercado que defina el acceso a los servicios, porque entendemos que todos tenemos los mismos derechos y porque es el Estado el que tiene que preocuparse y abocarse en dar las soluciones a los problemas de la sociedad. También por ahí la pregunta hablaba de la falta de especialistas, ¿no es verdad? En realidad, en todo caso, el gobierno ha trabajado decididamente en fomentar la atención de especialistas en ACE, que en realidad crea cargos que se le llaman de alta dedicación, con buenas remuneraciones, pero sin embargo, por cuestiones de intereses corporativos, si lo queremos decir de alguna forma, no logramos tener todos los especialistas o en la forma que desearíamos que así fuera. Ese es un tema que hay que seguir pensándolo, pero eso sí que corre por cuenta de los privados y en todo caso de esos profesionales. Muy bien, contador Goñi tiene 3 minutos para exponer sobre el tema. Muchas gracias. Tema complejo, si lo hay, es el de la salud. A ver, tenemos una altísima concentración de profesionales en el área metropolitana. Esa media luna rica que yo le llamo, que va de Colonia a Maldonado y que concentra a la gente, la riqueza, concentra todo. La verdad que el resto del interior estamos bastante abandonados. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no se ha realmente afirmado la atención primaria de la salud. Hay, es cierto, viene de larga data, pero no con la debida profundización que necesita el tema. No se ha jerarquizado el tema del médico de familia, que también está, pero que no termina de asentarse y de afirmarse. La 99% calculo de las familias no tiene su médico de familia. El sistema como integrado, que es lo que debió buscarse, en el interior no funciona. En Montevideo algunos ejemplos hay de colaboración entre el área pública, el sector público y el privado, pero en realidad es un tema que está todo para desarrollar. Falta dotación de horas
médico en las mutualistas y en el hospital. Es notorio, falta. No hay suficientes recursos para pagar eso. Y hay, sin duda, demoras en sobre todo en aquellos médicos más destacados, de especialidades que tienen alta demanda, que no dan abasto, porque entre otras cosas son pocos. Y porque entre otras cosas están concentrados de nuevo en el área metropolitana, pero además por una necesidad. Es muy difícil tener una especialidad donde no hay suficientes casos de enfermos, porque la práctica hace mucho a un buen desempeño médico, de manera que allí va a haber que desarrollar seguramente un sistema integrado de historia laboral a través de las tecnologías de información y la comunicación, que hoy no existen o están muy poco desarrollados. Salto es pionero. Desde el Centro Médico de Salto han salido sistemas de informatización de la historia médica, que se lo ha vendido a toda la FEMI, que no sé si se concretó, pero andaba Salud Pública tras el sistema, creado y desarrollado desde Salto, y eso va a haber que afirmarlo para que pueda ser integrado a todo el sistema público y privado, y obviamente la telemedicina. Necesariamente este tipo de situaciones con médicos especialistas en posgrados que necesitan. Nos pasaba, por poner un ejemplo, nos pasaba con el centro cardiovascular, hubo que traer un equipo de Montevideo porque aquí no teníamos masa médica como para encargarse del tema. Y uno de los cuestionamientos que hacía la salud pública era, bueno, ¿y ustedes tendrán suficientes casos como para sostenerlo? El área de la telemedicina creo que tiene un amplio margen para desarrollarse y que deberá encararse. Muy bien. Contadora Marazano, ¿quiere usar el minuto de...? Sí, claro que sí, porque además me quedaron cosas sin decir. En realidad no podemos hablar de falta de recursos en el tema de la salud, porque la inversión no solamente en infraestructura que ha generado estos últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio, que fue histórica hablando de ese tema de inversión en infraestructura. También no podemos hablar tampoco de falta de recursos cuando el aumento de los recursos que ganan los profesionales de la salud, y no solamente los profesionales, sino que también funcionarios que están abocados al tema de salud han ido en aumento, porque no hemos hablado del tema de los salarios y de todo eso, de que creo que por una cuestión profesional quizás no quisimos aburrir a la audiencia con el tema de los números. Pero no quiero dejar de lado tampoco algo que mencionó Goñi, que es el sistema integrado y computarizado de la historia clínica, y en realidad eso existe y existe hace mucho tiempo. Recuerdo que en las UVAs acá en Salto los usuarios de la salud ya lo podían tener. Un tema más que no nos podemos olvidar es que el Hospital de Ojos ha sido algo revolucionario, tanto como el sistema de cuidados en el tema de salud en el Uruguay. Muy bien, contador Goñi. Tengo una discrepancia fundamental y es la siguiente. El FONASA lo que cambió fue el sistema de financiación, que de hecho encareció el aporte del trabajador. Porque en realidad el sistema mutual existe desde hace décadas, el sistema de el que trabaja tiene derecho a la mutualista si quiere, existía desde hace décadas, lo que cambió fue el financiamiento. Hoy es más caro y tiene más impuestos. Esa es la realidad del FONASA actual. La salud pública, bueno, hoy el hospital atiende a más de 78.000 y el sistema mutual 64.000. Una proporción que seguramente es la que existía hace 10, 15, 20 años atrás. Siempre salud pública atendió más que el mutualismo. De manera que es otro, entre comillas, mentís, al hecho de que gracias al FONASA hoy los trabajadores acceden a la mutualista. No es esa la realidad. No es eso lo que ocurre hoy, no es lo que ocurría antes. Existen los dos subsistemas y siempre estuvieron de esa manera. Lo que cambió fue quién paga, la financiación, que hoy es más cara para el trabajador. Muy bien, contador Goñi, Soledad Marazano, creo que venimos bastante bien en el tema de las preguntas. Los tiempos, como todos son tiranos, a veces nos pasamos un poquito, pero la regla de juego igual es para los dos. En los dos casos pueden tener algún concepto más que a veces queda en el debe, y es bueno para el televidente, para tomar su apunte. Muy bien, vamos con la séptima pregunta y hablamos de la producción hortifrutícola y agrícola ganadera, que es algo sustancial para la economía del departamento, del país en general y del departamento en particular. Pero sin embargo, los operadores, los actores
de este tema en el caso de los productores. En muchos casos las quejas o los reclamos, que lo que planteamos son los reclamos justamente para tratar de encontrar soluciones a los problemas, más allá de subrayar lo que pueda estar bien o no, son la alta carga tributaria, los costos de traslado de la producción, etcétera. ¿Cuáles son los aspectos que ustedes plantearían en estos casos con la finalidad de poder ayudar a revertir las situaciones adversas que se les plantean a ellos? Y en este caso comenzamos con el contador Rodrigo Goñi. Bien, el tema sin duda es muy complejo, pero la realidad indica que el país es carísimo para producir. ¿Qué es lo que nos ha pasado? No es un mero tema de los impuestos que pagan los productores, que me adelanto a decirlo, no son el problema. No son el problema los impuestos que pagan los productores, es una pequeña parte del problema. El problema es que la economía toda fue creciendo y en el funcionamiento que tenemos de la economía, lo que ocurre es lo siguiente: crecen las cargas tributarias en todos los sectores, crecen las cargas salariales en todos los sectores, crecen las cargas energéticas, tanto combustibles como de la energía eléctrica, en todos los sectores. ¿Y qué hacen los sectores? Aumentan los precios de lo que venden, sean productos o servicios, se lo van transfiriendo. Quien recibe el producto o servicio dice: necesito ganar más porque esto me sale más caro, y en consecuencia sube también su tarifa. Es el caso de los profesionales, subimos los honorarios. Y así podríamos seguir con cualquier cosa. Suben los combustibles, suben el transporte, suben los fletes, sube el ómnibus, sube todo, y el asalariado dice: caramba, ¿el boleto cuánto está? Entonces tenemos que buscarle solución. Aumento de sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha encarecido de tal manera la economía que el único que no puede subir sus precios es el sector primario de la economía, ese sector productor que tú mencionabas, porque ese recibe los precios del mundo. Por más que acá al productor le haya costado caro producir una tonelada de leche en polvo, la va a vender a $3.000, que es lo que marca el mercado internacional. Y la CONAPRO le va a decir: bueno, si la tonelada la vendemos a 3.000, yo puedo pagar el litro de leche tanto porque tengo estos costos industriales que ya están engordados. Y entonces le dice al productor: bueno, tu leche vale tanto. Y el productor dice: bueno, así que yo voy a vender a esto la leche. Bueno, a ver, tengo que darle de comer a las vacas, tengo que hacer la recría, tengo que pagarle a la UTE, tengo que sembrar, tengo que hacer todo, pero yo con la leche que produzco no pago todos estos costos. Y en primera instancia va y pide prestado y se endeuda. En segunda instancia liquida el tambo y cierra. Es lo que nos ha ocurrido con cientos y cientos de tambos. Y otro tanto ocurre con el arroz, donde ya más del 40% de la superficie arrozable no se está produciendo. Entonces, el problema que tenemos es una economía absolutamente inflada, carísima, que no se la podemos imponer al mundo. Porque Uruguay vive de lo que producimos y le vendemos al mundo. Si somos 3 millones, nosotros no vivimos de lo que hacemos entre nosotros. No hay que casarnos. Bastaría con las chacras de Canelones para alimentar a todo el país. Y el resto vende al mundo. El resto vende al mundo. Y el mundo paga lo que paga. Y si nosotros le damos al inflador, como le hemos dado a la economía en estos últimos 15 años, lo que nos ocurre es que se nos caen los productores. Muy bien. Y mira que, los productores ganaderos también han desaparecido en el último año 1.000 y pico. O sea, es general. Toda la producción cae y cierra. El más grande es el que trata de sobrevivir y el que se come al chico. Muy bien. Contadora Marazano tiene 3 minutos para exponer sobre el tema. Siempre tengo algún comentario que hacer con respecto a la pregunta. Quien en este momento leemos la pregunta, en realidad me pregunto si no habrá sido algún integrante de Un Solo Uruguay quien realizó la pregunta, porque va en la línea de que se sienten y que piensan que son el ombligo del mundo. En realidad, para hablar de alta o baja carga tributaria en el tema agropecuario, está bueno en realidad relativizar la información, compararla con algo, hacerla relativa. Y en este caso está bueno hacerlo con el Producto Bruto del país. El Uruguay está aproximadamente en el promedio de la presión tributaria en el mundo. No nos podemos comparar con lo que son los valores en Suecia, que es un 50%, pero tampoco nos podemos comparar con economías como la de Paraguay, por ejemplo, donde en realidad la evasión es increíble. Entonces,
esto de hablar de la carga que tiene en el Uruguay, la carga tributaria, que es un 30% sobre el PBI. En realidad, y hablando del agro, porque es a lo que se debía la pregunta, el nivel de presión tributaria que tiene el agro es un 8%, y esos son datos de la OPIPA que lo entendemos como datos oficiales y muy confiables. Mientras que el comercio de Uruguay tiene un 25% y el de la región un 24%. Entendemos que esto de tener quejas permanentes con respecto a lo que es la carga tributaria en determinados lugares, en determinadas formas de producir en nuestro departamento, creo que es una historia, un historia reclamo, porque, a ver, en el caso del Uruguay, los impuestos que gravan el patrimonio rural, en realidad, vuelven a quienes trabajan en el campo, ¿no es verdad? Pero con incentivos, con descuentos, con combustible, con energía, pero también de una forma, por ejemplo, en vivienda, tanto que hablamos de MEVIR hace un rato, y es así, en servicios de educación, de salud y una cantidad de otras formas que se le brinda a la sociedad. Pero claro, el producido del campo, en Salto, no se ha reinvertido en bienes de producción industriales de transformación, porque Salto no es un lugar donde tienen industrias de transformación, y eso en realidad es lo que lleva a una cantidad de elementos como es la desocupación, como es la falta de inversión en temas como es porque han cerrado una cantidad de industrias y se han quedado sin las posibilidades de mejorar la economía desde ese punto de vista. Por ahí, y espero el minuto. Muy bien, contador Goñi, tiene un minuto, por favor. Gracias. ¿Ves cuando yo digo que no se entiende cómo funciona la economía en Uruguay y cómo funciona el agro en especial? Yo lo dije, no es la carga tributaria directa al agro el problema. Te voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Se le pone más impuestos a Conaprole. ¿Qué hace Conaprole? Tengo que pagar estos impuestos, estos salarios, Bueno, estos son mis costos industriales, así que yo la leche la pago tanto. ¿Quién pagó el mayor impuesto a Conaprole? El lechero, que recibió menos plata. Porque acá todos transferimos nuestros costos para adelante. El problema es que como el agro es el primero, no le puede transferir a nadie los costos y se los come todos. El agro resume los costos de la economía. Yo diría que como gran enseñanza, cuando en este país el agro dice, me están ahogando, tenemos que poner las barbas en remojo, porque eso lo dijeron hace 20 años atrás y terminamos con la debacle del año 2002. No repitamos eso. Muy bien. Contadora, tiene su minuto. Estoy convencida que el agro es un sector de la economía de nuestro país y sobre todo también de nuestro departamento fundamental, pero insisto, no son el ombligo del mundo. En realidad lo queremos de socio al Estado cuando las cosas van mal, pero cuando las cosas van bien lo queremos lejos y no queremos contribuir. Si hay algo que en realidad no solamente que nos preocupa, sino que el gobierno del Frente Amplio se viene ocupando, es en dar los beneficios necesarios para que cuando los sectores, las cosas no están bien, en realidad, hablando del rebaja del costo de la energía, no solamente para el sector agropecuario, sino que también industrial. Estoy hablando del sector lechero, del arrocero, del riego, de aquellas industrias que tienen un uso excesivo de la electricidad, como son también aquellos empresarios que aumentan los puestos de empleo y los exportadores, a las micros y pequeñas empresas. Todo eso se le contribuye con una rebaja de la electricidad. También hay algún subsidio que no lo podemos dejar de lado, que le ha tocado al sector arrocero, tanto en el gasto de electricidad, pero también con los créditos blandos, con esos créditos que son especiales. El país, que quiero concluir de esta forma, tiene una presión tributaria que es bastante equitativa y sobre todo porque está bien distribuida entre todos los sectores de la población. Muy bien, muy bien. Perfecto, creo que quedó entendido. ¿Cuál es la postura de cada uno con respecto a este tema, más allá de las explicaciones gráficas del contador Goñi y los datos estadísticos de la contadora Marazano? Vamos a la octava pregunta. Esta no la hicieron en Un Solo Uruguay, creo que la hizo la producción, pero no importa. Vamos a hablar de turismo. Vale la chance. Está perfecto, es para distender un poco. El turismo es otra de las fuentes de ingresos que tiene el departamento de Salto, principalmente. El destino Termas
donde tenemos los dos parques públicos, los dos parques municipales, que han sido la piedra angular de todo el crecimiento privado en sus alrededores. Bueno, ¿cuáles son las principales propuestas que ustedes plantean para poder apoyar y ayudar al crecimiento del sector turístico del departamento? Y ya creo que comenzamos con la contadora Marazano. Bien, muy bien. En realidad el tema del turismo es algo que trasciende al rol de un diputado, y vuelvo a aquello del inicio y lo que ha permanecido en este discurso, en esta respuesta a las preguntas que hoy hemos tenido que compartir con la audiencia. Es algo que trasciende eso porque es una política de Estado el tema del turismo, y estoy segura que sin duda también vamos a coincidir en una cantidad de cosas, porque casi como otros elementos entendemos que Salto es un departamento turístico, pero no solamente nos queremos vender por el agua caliente, no solamente tenemos eso, sino que también otra cantidad de atractivos que junto con lo hacen a Salto como un lugar de turismo y esparcimiento. El turismo no solamente tendría que ser visto como una actividad económica, sino también como un derecho que genera bienestar, genera a la ciudadanía, por ejemplo. Una máquina que también genera el movimiento de otras economías que de una forma indirecta también perciben ese beneficio de los turistas cuando vienen. Creo que la política del gobierno nacional ha venido invirtiendo, ha venido sustentando, ha venido preocupándose por esto para que no decaiga. Ya el Uruguay no tiene un turismo de sol y playa donde solamente se visitan las playas del este, las playas del sur, sino que también el destino termas es un lugar, esta zona es una zona importante que no la tenemos que dejar de lado. Creo que eso también hace a la cosa cuando los recibimos de una forma confortable. Creo que, y capaz que ahí es donde también tenemos que hacer más cosas que se hacen, pero incentivar el tema de la buena atención, del confort, de las atracciones, para que en realidad el retorno sea algo garantizado. Estamos diciendo que sí, que se ha avanzado de una forma exponencial en el proceso de atracción de esta zona, pero que sin duda que se va a seguir haciendo porque, como decía, además de ser una actividad económica que es muy redituable como servicio para todos los uruguayos, sigue siendo un derecho que tenemos para que los ciudadanos puedan disfrutar de algunos lugares como es nuestro departamento. Muy bien, el contador Goñi tiene 3 minutos para exponer. Bueno, esta es una pregunta muy local. La Intendencia tiene muchísimo que ver en esta pregunta de cómo potenciar el destino termas. A ver, no puede estar las calles de Termas del Laimán como están. No puede ser que Termas del Laimán no tenga saneamiento. No puede ser que la entrada a Arapey esté en el estado que está. O que se le hagan trabajos de maquillaje, pero no trabajos de fondo para que eso permanezca. Vamos a ver esta última licitación, quiero ver qué pasa, pero la verdad, dado el volumen de la inversión que se piensa hacer de $3 millones, no me hago demasiadas expectativas de que vaya a ser un trabajo que se sostenga durante por lo menos 6-7 años. Ojalá me esté equivocando. Tampoco escapa, y esto sí en términos generales, el tema a la situación general del país. Si somos caros, pues es difícil que vengan turistas. El turismo es un gran proveedor de dólares. La gente está habituada a ir al supermercado y encontrar para consumir productos y artículos de todo tipo, de cualquier tipo de procedencia, de buena calidad y buen precio. Ahora, eso se paga con divisas. Son las divisas del sector agropecuario y las divisas del sector turismo, que son importantísimas. En algún momento superaron lo que generaba la carne, para que vaya teniendo en cuenta. De manera que tenemos un problema muy serio. Vamos a volver a fracasar otra temporada. Tenemos un dólar apretado, el bendito atraso cambiario que hemos tenido durante toda la vida en este país, porque es una forma de transferir las rentas de determinados sectores hacia el pueblo. Lo que debiera hacerse a través de impuestos y con una economía cristalina y sana se hace subrepticiamente apretando el valor del dólar. Todos aquellos que reciben divisas
todo el sector exportador hace una transferencia muy importante al consumo. Que eso solidifica al sector, a la gente en general, y está bien, quizás no sea la manera de hacerlo. Pero finalmente lo que nos está ocurriendo es que estamos matando la gallina de los huevos de oro, porque a estos precios y con ese valor del dólar, bueno, hoteles que cierran, hoteles importantísimos en Montevideo que están cerrando, que los han vendido y se transforman en oficinas, hay de todo. Estamos muy mal, pero eso tiene que ver mucho más con los valores generales y los parámetros de la economía nacional, más que con lo que puntualmente desde una diputación podamos hacer. Es la economía. Como decía la campaña de Bill Clinton, es la economía, estúpido. Y no se lo digo a usted, ¿no? Estoy repitiendo y parafraseando a Clinton. Pero entendámoslo de una vez. Lo que nos ocurre muchas veces viene dado por malas políticas económicas. Muy bien, contadora Marazano. Sí, Salto en la realidad como intendencia es un operador, es el operador turístico mayor dentro del departamento y es quien debe de hacer las inversiones. Entonces ahí es cuando nuevamente entramos como un rol de legislador a tratar de articular, o donde tendríamos que estar tratando de articular esas políticas, las políticas turísticas a nivel nacional, bajadas a territorio y poniendo de una forma más beneficiosa para que sigan viniendo turistas. No encuentro que sea que los números oficiales demuestren que viene en declive el turismo en el Uruguay, sino que todo lo contrario. El turismo en nuestro país sigue siendo, y los lugares turísticos de nuestro país siguen siendo atracciones no solamente de turistas de la región, sino que también del mundo. Los agentes públicos y privados de la zona son fundamentales en este tema del turismo porque el público es quien tiene que invertir, pero el privado también tiene que generar lugares donde la gente quiera volver. Muy bien. ¿Contador Goñi? Bueno, a ver, a veces hay que sacarse el bat de la cabeza. Que el turismo no está rindiendo lo que rendía. Lamentablemente no tomé la precaución de mirar las cuentas nacionales, pero todos sabemos lo que fue este verano de sol y playa en el este. Un fracaso absoluto. Y este año se avecina peor que el anterior. Acá en Salto lo que tenemos es turismo interno. El turismo de argentinos y brasileros prácticamente desaparecido. Basta ir a Termas de Arapey para ver lo que era de turismo brasilero y que hoy prácticamente, salvo contadas excepciones, no viene. De manera que es notorio que tenemos un serio problema de precios, que estamos caros. Hay un cierto sector de los vecinos en Argentina y Brasil que son riquísimos, que obviamente les importa tres pepinos todo este tema. Pero si nosotros vamos a querer vivir de ellos, estamos fritos. Esto se vive de los grandes números, y los grandes números hoy no acceden al turismo. Muy bien. Completada la octava pregunta y el agradecimiento permanente a los dos expositores por estar acá, los dos candidatos que están exponiendo sus respectivas ideas para que ustedes en casa conozcan en profundidad el pensamiento de Soledad Marazano y de Rodrigo Goñi, candidatos por el Frente Amplio y el Partido Nacional respectivamente. Nosotros vamos a ir a la última pausa de este programa y ya volvemos. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Si pensaste en seguros, Mafre Salto te ofrece un asesoramiento integral. Seguros de automóviles, hogar, comercio, rurales, embarcaciones, garantía de alquiler para inmuebles y mucho más. Informate sobre nuestra promoción Fiesta de Autos, 15, 25 y 35% de descuento en pólizas básicas, robo e incendio y Total 2.0. Contratando la póliza de seguro Total 2.0 para tu auto y Hogar Plus para tu domicilio, en caso de siniestros no pagás el deducible en el auto. Mafre Salto, Uruguay 292. Salto Grande,
la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina, ha puesto en marcha un plan estratégico a 30 años para extender la vida útil del complejo, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad. Se trata del proceso más importante desde su construcción, dada la magnitud de la inversión y los resultados esperados. La solidez y confiabilidad demostrada año a año a través del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la optimización de equipos han convertido a Salto Grande en un ejemplo a nivel mundial, destacándose por su excelente mantenimiento y su alto índice de disponibilidad. Continuando por el camino de la superación, Salto Grande inicia el proyecto de renovación y modernización mediante una inversión que podrá alcanzar los $1.000 millones y que representa una oportunidad histórica para la refundación de esta gran obra binacional, garantizando a las futuras generaciones el aprovechamiento de esta gran fuente de energía limpia y sustentable. Salto Grande. Energía para el futuro. Llegué a la pinturería de Aguiñagalde y me atiende su personal capacitado y con años de experiencia. Me informan de excelentes promociones como Cielo Raso Profesional Tersuave, los 10 litros, 690 pesos. Membrana en pasta Tercinol, los 20 kilos, 2.260 pesos. Impermeabilizante Tercitech, los 20 kilos, 3.250 pesos. Pintura para piscina Tersuave, 20 litros, 6.590 pesos. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Promociones de electrodomésticos en Cosalco. Cafetera Peabody, cuotas de 277 pesos. Batidora manual Peabody, cuotas de 173 pesos. Batidora Arno, cuotas de 190 pesos. Picadora Mulinex con licuadora, cuotas de 361 pesos. Participá de la ruleta aniversario. Ganate órdenes de compra, carritos y una moto 0 kilómetro. Cosalco, ventas para todo público, tarjetas y créditos. So when you're ready to change your mind, I'll be here just to kill in time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Muy bien, volvemos con el último bloque de este ciclo televisivo llamado Salto Debate y estamos esta noche con la contadora Soledad Marazano, candidata a diputada por la lista 808 del Frente Amplio, y con el contador Rodrigo Goñi, candidato a diputado por la lista 2004 del Partido Nacional. Bien, la última pregunta es sobre deportes y arranca... Mi especialidad. Contador Rodrigo Goñi. La especialidad deportista nato. De muchos, bien. Y la pregunta viene a colación de que Salto ha sido cantera increíble de los principales deportistas del país, pero no solo hablamos de Edison Cavani y de Luis Suárez, que son estrellas mundiales, sino que arrancamos desde Leandro Andrade, allá en 1930, el primer jugador de fútbol de Uruguay vendido al exterior, que es salteño precisamente. Federico Moreira, el mejor ciclista de la historia del país. Pablo Cuevas, que se posicionó como el mejor tenista de la historia del Uruguay.
Sin embargo, en Salto hay una carencia de infraestructura y de políticas públicas que determinen o encaucen ese tipo de actividades públicas para generar y potenciar el impulso del deporte de las distintas ramas. Entonces la pregunta es si ustedes tienen alguna idea o algún planteo específico sobre este tema, si lo consideran importante, en qué medida y cuáles van a ser las líneas de trabajo. Bueno, el deporte es vital para la vida, y me lo debería creer yo mismo, ¿verdad? Pero no, el deporte es fundamental y en los jóvenes además hoy debería ser una obsesión de los padres que nuestros hijos hagan deportes. Cuanto más cerca y más deporte hagan, más lejos de los vicios de cualquier tipo van a estar. De manera que por ahí definamos la prioridad. Segundo, nuestro partido propició en su momento la creación del Ministerio de Deportes y ahora insistimos en el tema. Una vez que en los últimos gobiernos fuera eliminado, nosotros creemos que es necesario focalizarnos en un ministerio que se ocupe directamente desde el Poder Ejecutivo de todo el tema deportivo. Ahora, en el enfoque que ha hecho la pregunta, yo creo que vamos más a las élites con esa pregunta. Y yo, honestamente, me estoy focalizando en el deporte para el joven, en el deporte para el ser humano, en el deporte para mí, para los veteranos, para todos. Tenemos que hacer más deporte. Y a un Salto, el país, pero Salto tiene una infraestructura enorme a través de los clubes. Que no la estemos usando bien, seguramente porque los clubes no tienen recursos económicos, y sí, es una realidad. Hay mil cosas. Voy a poner solo un ejemplo. No puede ser que a un club, porque alquila un salón para una peluquería o para otro objeto, se le cobre contribución porque eso deja de estar exonerado, cuando todos sabemos que el alquiler se vuelca al objetivo del club, que es tener una infraestructura adecuada para sus deportistas. De manera que lo que tenemos que hacer para empezar es ponernos de acuerdo en algunas cosas básicas. La Intendencia en Salto está haciendo un mamarracho cuando cobra contribución a algunos clubes deportivos. Segundo, tenemos que lograr un nexo entre lo que el Estado pueda contribuir con profesores, con algo de infraestructura. Siempre lo ha hecho, en esta y antes, buena parte de la infraestructura edilicia se ha construido en convenios con el Ministerio de Transporte, y el esfuerzo obviamente de las directivas y de la gente en su momento que pone lo que falta. Entonces, por esos caminos tenemos que seguir, pero sobre todo pensando en la generalidad de los deportistas. Los deportistas de élites se destacan por su condición personal. Tú has puesto un ejemplo, el más reciente quiero referirme, que es el de Cuevas. Cuevas era un niño, pero un niño, vivía en Concordia y cruzaba en kayak el río Uruguay para venir a entrenar tenis en el Club Remeros. Y después se subía al kayak y se volvía a su casa. Todas las tardes. Un niño, pero niño, yo no te quiero decir la edad, pero era muy chiquito. Lo veíamos bajar. Los otros deportistas salieron de esta infraestructura, los Cavani, bueno, Suárez no, pero digo, los otros futbolistas que se destacan han salido de esta infraestructura, porque el que tiene el don, lo tiene. Lo que no podemos caer es en tratar de apoyar demasiado a este sector de élite, porque en realidad podemos ir en desmedro de la base deportiva que tenemos que tener. Muy bien, contadora Marazano, si le parece oportuno, tiene 3 minutos. Muchas gracias. En realidad, no importa tanto cuántos campeones hemos sacado desde Salto, que por más que nos llena de honores cuando decimos, Suárez, Cavani, que son salteños. Creo que lo que sí importa es la cantidad de jóvenes que hemos sacado de actividades que son poco recomendables o de costumbres poco recomendables. Existen varios temas referidos al deporte y programas y actividades en los barrios, en los clubes deportivos de barrio, que apuntan a este camino, y es sacar de las esquinas, sacar de lugares o de actividades poco recomendables, como decía al principio. Los programas como, por ejemplo, el knockout a las drogas o un gol al futuro, son ejemplos claros de este tipo de política que se ha querido llevar adelante y que se lleva adelante por parte del gobierno nacional, trayendo ese tipo de políticas públicas al departamento. En realidad, entiendo que el deporte no habría que concebirlo como un fin en sí mismo, sino más bien como una herramienta que
contenga a esos jóvenes o no tan jóvenes, sacándolos de esas costumbres que no le hacen bien a nadie y sobre todo a ellos. Que sea el deporte una actividad que genere salud y más salud, que los extraiga de una sociedad que los puede llevar por un mal camino. Creo y algo que me voy a referir a lo que dijo Goñi con respecto a la contribución de los clubes deportivos, y creo que sí tienen importancia los clubes deportivos en nuestro departamento, pero no he escuchado en todo este periodo de gobierno, ni hace mucho tiempo, que en la Junta Departamental haya llegado alguna propuesta para cambiar la norma departamental y que se quiera cambiar lo que existe hasta el momento, que es que los clubes deportivos donde tengan alquilado, donde alguna parte o fracción de su local sea destinado a los fines que no son los específicos del club, se le cobre contribución inmobiliaria. En realidad no vi a ningún edil, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, ni siquiera del Frente Amplio, que hayan tratado de modificar eso. Bueno sería que si se piensa de una forma, se opere de la misma forma. Con respecto al tema de los clubes deportivos, bastante se ha invertido y hay financiamientos bastante laxos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que eso creo y creemos que es cosa buena para el departamento y para el desarrollo justamente del tema que estamos hablando, que son los deportes y los clubes deportivos. Muy bien, candidato Goñi, tiene un minuto para exponer. Sí, hay algo que sí me parece que tenemos que tener claro además, es que nosotros no podemos caer en la tontería, que a mi gusto fue una afrenta, de hacer cosas al estilo delante de la arena. Yo no concibo que el Estado pueda dedicarse a gastar 100 millones de dólares en construir esos monumentos a la soberbia. Porque en realidad 100 millones de dólares hay, pensémoslo simplemente, 100 millones de dólares distribuidos en todos los clubes deportivos del Uruguay. Hay un antes y un después. Son aberraciones que se cometen que espero, y si me tocara ser diputado, no permitiría que ocurra, es que un gobierno blanco haga una barbaridad de ese tipo. Muy bien. Contadora Maranzano. Sí, me ha tocado estar y participar en el Antel Arena en algún espectáculo y me quedé tan maravillada de lo que significa estar ahí, que parecemos, que estando ahí parecemos un país del primer mundo, y que además de todo, con la cantidad de espectáculos que con otra realidad no se podrían hacer en otro lugar que no fuera en el Antel Arena, rápidamente se va a amortizar lo que significó una inversión de ese tipo y que nos deja a los uruguayos enlantecidos en una inversión de tal magnitud. Y no lo estamos diciendo nosotros, sino que es reconocido por varias personas que están en este ámbito del arte que también, además, hablando de turismo, esto también genera turismo, porque el tener el Antel Arena atrae a una cantidad de gente que de otros lados y que porque puede ver en el Antel Arena cosas que de otra forma no llegarían. Creo que eso fue una inversión maravillosa que tuvo nuestro país. Muy bien, completadas las 9 preguntas, el agradecimiento enorme a los dos por haber aceptado, por haber participado, más allá del tenor de alguna pregunta que pueda haber surgido para ustedes cuestionable. En cierta medida lo que se planteó son las mismas preguntas para todos los candidatos y la idea es que cada uno exponga desde su punto de vista, más allá de compartir la misma o no. Al finalizar les vamos a dar un minuto a cada uno para que puedan invitar al vecino y a la vecina por qué tienen que acompañarlos a ustedes el próximo 27 de octubre. Comienza en este caso... ¿Ya me perdí? Sí, la contadora Maranzano, sí, candidata a diputada por la lista 808 del Frente Amplio. Bien. Adelante, Soledad. Bueno, primero de todo, y no lo puedo dejar pasar, que creo que esta instancia, como decía al principio, de transparencia con la ciudadanía, donde nos enfrentamos nosotros como candidatos, y este programa que lo ha puesto en práctica y dando la posibilidad, este momento fue una instancia que fue sin agravios, sin gritos, manifestando nuestras diferencias en una cantidad de puntos, pero creo que lo hicimos de una forma tan respetuosa
respetuosa, que eso es lo que engrandece también, no solo nosotros como candidatos a diputados de nuestro departamento, sino que como ejemplo también, no solo de las generaciones que vienen en estos temas, sino ahora mismo, en la actualidad, cuando la violencia es tan grande en algunos factores y en algunas circunstancias. Creo que eso nos deja en un lugar bien importante. Bueno, este próximo 27 de octubre son las elecciones nacionales y es algo muy importante lo que tenemos que votar. Lo que vamos a votar es qué futuro, qué país queremos y qué lugar para vivir queremos para todos los uruguayos. Es volver atrás en lo que significa las políticas vistas desde un gobierno de derecha o si no, lo que significa un gobierno del Frente Amplio. Menudo ejemplo tenemos en nuestro departamento cuando quien gobernó, que fue el Partido Colorado, con Coutinho a la cabeza y con una mano también del Partido Nacional, cómo nos dejó a Salto endeudados por casi más de 10 años. Para mí es un gusto haber compartido con ustedes mi lista, nuestra lista, la que estamos conformados por gran cantidad de personas, de hombres y mujeres, es la 808. Ahí nos van a encontrar apoyando el Senado de Mario Vergara. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias a ustedes por este momento tan grato que hemos compartido. Muchas gracias, contadora. Cierra el candidato a diputado por el Partido Nacional, Rodrigo Goñi. Adelante. Bueno, gracias. Ha sido un gusto. Gracias, Soledad. Gracias, Hugo. La verdad es que voló el tiempo. Esperemos que hayamos sido suficientemente claros. Los debates no son sencillos, generan nervios, a veces generan tensiones. Creo que, recojo lo que decía Soledad, pasamos bien en este debate. Cada uno expuso sus ideas, muy pocas coincidencias, unos grandes desencuentros, pero en definitiva es la gente, es usted, ciudadano, que está mirando, que va a resolver qué hace con todos nosotros el 27 de octubre. Nosotros proponemos y usted decide, y a eso nos atendremos. Ha sido un gusto y hasta cualquier momento. Muy bien, para nosotros ha sido un placer haber compartido una nueva instancia de Salto Debate, que lo que propone es un ring de ideas, ¿verdad? Que entre todos podamos sacar lo mejor de las ideas que tienen nuestros candidatos, que son nuestros representantes en el mundo de las ideas y que las vamos a dirimir el próximo 27 de octubre. Nos reencontraremos con ustedes el próximo martes en una nueva instancia de este ciclo televisivo llamado Salto Debate, que se emite por Cablevisión Uruguay, Canal 4. Un agradecimiento a los 4 haces y a Ferretería Guiñagalde ya al final del programa. Muchísimas gracias y hasta pronto.